La globalización neoliberal es radicalmente opuesta a todos los principios que han señalado nuestros compañeros y son los principios que le han dado a nuestro país en distintas etapas de su desarrollo histórico renombre a nivel internacional. Por ejemplo, un principio fundamental es la autodeterminación de los pueblos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto viene contenido en el artículo 39. El pueblo tiene en todo momento el derecho de darse el gobierno que mejor convenga a sus intereses. Es el principio de autodeterminación. Los mexicanos debemos autodeterminarnos, debemos decidir qué tipo de gobierno queremos y no que nos impongan desde fuera el tipo de gobierno que les interesa, sobre todo, reitero, a las grandes empresas transnacionales. Entonces, en un mundo donde prevalece la globalización neoliberal, los que tienen el control económico y político de buena parte del planeta están imponiendo a México la política económica, la política financiera, la política energética, la política educativa que conviene a los grandes monopolios internacionales. Acaba de salir, tal vez se enteraron en la jornada, que Wikileaks publicó 17 documentos secretos de un acuerdo que se ha firmado impulsado sobre todo por los norteamericanos, pero ahí está México firmando este acuerdo. Se llama el TISA, no sé si eran TISA, TISA, es un tratado internacional de comercio sobre servicios, donde de acuerdo a esta TISA, pues se va orientando las cosas en todo el mundo o en todos los países que lo han firmado a entregar a la iniciativa privada el agua. Es decir, este TISA es privatización del agua. Por eso no es exagerado cuando aquí en distintos momentos se ha hecho hincapié en que hay que defender el agua, no hay que privatizar el agua. Otro elemento que viene, la privatización de la salud. Pues estos países que están firmando este convenio se están comprometiendo, este tratado se están comprometiendo a privatizar la salud, y entre ellos está el gobierno mexicano. Otro tema más es privatizar todos los servicios bancarios y financieros. ¿En aras de quién? ¿Quién va a salir el beneficiado? Pues los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué ejemplos concretos en este momento y críticos en el planeta se están dando sobre la intervención en asuntos internos de otros países? Tal vez el más cercano que tenemos en nuestro continente es Venezuela. O sea, Venezuela hay una intervención abierta de los grandes monopolios extranjeros porque quieren que, pues, apropiarse del petróleo de Venezuela, que tiene las reservas probadas más importantes del planeta. ¿Quieren qué otra cosa? Pues apropiarse del agua dulce, porque Venezuela junto con Libia son dos de los países que tienen las mayores reservas de agua dulce o de agua para consumo humano. Y entonces Venezuela pues se ve sujeto a presiones muy fuertes. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que debiera preservar, mantener, fortalecer este principio de no intervención de unos países en los asuntos internos de otro, al contrario, ya sabemos, no es nuevo que la OEA se ha convertido en un instrumento de presión y de chantaje del imperialismo norteamericano para intervenir en los asuntos internos de otros pueblos. Por eso Venezuela ha decidido separarse de la OEA, porque ¿cómo le puede dar consejos la OEA a un país libre y soberano, que puede ser Guatemala o puede ser Venezuela o puede ser Argentina, de decirle cuáles deben ser las orientaciones para resolver los problemas al interior de Venezuela? Eso lo deben decidir los venezolanos por sí mismos. El gobierno que encabeza Peña Nieto, el que encabezó Felipe Calderón, Fox, desde Salinas de Gortari, son gobiernos subordinados a los intereses de los norteamericanos.
Es decir, ellos no enarbolan estos principios, al contrario, se subordinan a lo que les digan del exterior. Por eso, como decía el diputado Pablo César Martínez, no es extraño escuchar que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Videgaray, pues también esté lanzando su veneno en contra de un país que está determinando su política interna, que es Venezuela. Digo, esa es una ofensa de que el gobierno mexicano actual trate de dar consejos, intervenga a través también de la coalición que han hecho en la OEA. Un armisticio es que a partir de este momento las tropas norteamericanas se retiran al sur del paralelo 38 y las norcoreanas pues hacia el norte, y ahí quedan las cosas. Es un armisticio. Técnicamente todavía hay guerra entre los dos países, porque nada más fue un armisticio. Pero ese armisticio que se firmó no fue un armisticio con victoria para los norteamericanos. O sea, no ganaron la guerra de Corea militarmente, con ese poderío que tienen. Entonces, Corea del Norte desde entonces mantiene una política autónoma, independiente de lo que digan o no digan los gringos, ¿no? Y lógicamente eso no les gusta a los gobiernos norteamericanos. ¿Por qué? Sobre todo a la derecha norteamericana. Porque Corea es un ejemplo que desearan que no sigan otros países. Un país pequeño, con mucha dignidad, no permite que lo derroten militarmente y los gringos se tienen que ir al sur del paralelo 38. Desde entonces los norteamericanos mantienen en Corea del Sur 30,000 efectivos militares, bases militares, armamento sofisticado, etcétera. Bueno, pero entonces Corea del Norte, fíjense bien, es un paréntesis, me detengo un poquito. Inició un nuevo gobierno. Ahora todos dicen, el socialismo ya murió, el socialismo es malo, el socialismo, ¿cómo? Pues si ahí cada año a cada quien le dan una muda de ropa, no se puede acabar sus zapatos sino hasta el año, ahí hay campos de concentración, pues es lo peor, ¿no? Nosotros queremos el mundo libre, como en Estados Unidos y como en México, ¿no? Es el mundo libre para delinquir, sobre todo los que están en el gobierno. Pero entonces Corea desarrolla un sistema, que es el sistema socialista. Al momento, todo el sistema de salud es absolutamente gratuito. Corea del Norte pues no firmaría el tratado TISA, ¿verdad? Porque ese va orientado a privatizar la salud. Bueno, todo el sistema educativo es absolutamente gratuito, desde kinder hasta universidad y posgrado. Pero no nada más la escuela clásica, sino también todos los cursos de arte, de literatura, de música, de deporte, etcétera, ¿no? Pero lo más sorprendente es que la vivienda es absolutamente gratuita. Y algunos dirán, pues eso no es cierto, ¿cómo saber eso, no? Hace un año y medio, a todos los maestros de la Universidad Kim Il-sung les entregaron departamentos gratuitos y amueblados de 200 metros cuadrados. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, es otro sistema. Las primeras medidas que tomó el gobierno de Ecuador de manera soberana fue sacar de Ecuador una base militar norteamericana que estaba en la ciudad de Manta. Va para afuera, ¿no? Pues que es un gobierno autónomo, pues los gringos hicieron coraje, pero va para afuera. Entonces, Ecuador también mantiene estos principios de autodeterminación, de independencia, de no injerencia en asuntos internos de otros países. Venezuela igual, pues Bolivia no se diga, ¿no? También es un gobierno ahora pluricultural, después de Benito Juárez, bueno, que fue presidente indígena. En México, pues está otro presidente indígena en Bolivia, Corea del Norte igual, y podríamos mencionar más países, pero el tema entonces es el siguiente: está habiendo un cambio en el planeta. O sea, hay países que seguían, digamos, a ciegas la política que les dictaba el gobierno norteamericano, pero que ahorita ya no lo están haciendo. Están preocupados las grandes empresas transnacionales
porque en la medida que cada pueblo, cada país decida su destino por sí mismo, evidentemente que si son gobiernos que defienden los intereses de su pueblo, pues no van a decidir caminos que opriman al pueblo, que enajenen al pueblo, que sobreexploten al pueblo, sino que van a ser gobiernos que procuren, como decía la diputada Olivia Gómez Garibay, que procuren la felicidad del pueblo, que de acuerdo al proyecto alternativo de nación o a los 50 lineamientos básicos que ha planteado el licenciado López Obrador, en política exterior sería recobrar todos estos principios que se han mencionado, ¿sí? Nuestro país no va a diluir sus fronteras, nuestro país tiene una identidad nacional que se ha logrado fundamentalmente a través de 3 grandes movimientos y 2 intervenciones militares. La independencia de México, quedaron establecidos bien una serie de principios, sobre todo en el libro Los Sentimientos de la Nación, en el folletito, otro en el periodo de Juárez, de los liberales, periodo de las leyes de reforma, y otro en el periodo de la Revolución Mexicana. Pero también, pues en las 2 intervenciones militares fuertes que hemos tenido más de 2, pero las 2 más intensas. La de 1847 con los gringos, que se llevaron la mitad del territorio nacional. Por eso es que aquí sí entendemos que se entiende autodeterminación, soberanía, no intervención de otros países en la vida interna de México. Y la que tuvimos con los franceses, que terminó con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, que por cierto el delegado de Azcapotzalco, para rememorar un aniversario más del fusilamiento de Maximiliano y los otros traidores, se va a hacer un gran evento el 15 de julio de este año. De antemano les decimos, ojalá todos los que están aquí puedan asistir. Entonces, México tiene su historia propia. O sea, como ha dicho López Obrador, este gobierno no va a ser como el de Maduro, ni va a ser como el de Trump, ni va a ser como el de Cuba. Aquí los mexicanos, además ya sabemos cuál es la orientación que nos han legado nuestros antepasados. O sea, es gobierno autónomo, independiente, que se autodetermine por sí mismo, que induzca o que ayude a que los mexicanos elevemos nuestro nivel de conciencia, que decidamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, fíjense que se conjuga cambio mundial con un cambio nacional. Y como decía el diputado Paulo César, es que México puede retomar nuevamente el papel que jugó durante varias décadas a nivel internacional, donde se le respetaba. Ahora no se respeta. Estos que están ahí, banda de malhechores y traidores, pues no hay respeto para ellos mismos no se respetan. O sea, recobrar el respeto a nuestra patria con su política exterior, como viene ahí en los lineamientos básicos, son estos preceptos que ya mencionamos muchas veces. Pero también México puede contribuir al gran cambio que requiere la humanidad, no solamente nosotros aquí en México que lo requerimos, sino todo el planeta.